Cuerpo, mente y alma. Somos red con ciencia y espiritualidad. Bueno, ¿Cómo vas? bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Desde Colombia, ¿verdad? ¿Te encuentras en Colombia? Desde Colombia, correcto. Para contar un poco de qué se trata esta invitación, este vivo, estamos aquí con Carlos. Él es psicólogo y trabaja con un enfoque espiritual con sus pacientes y va a hablar sobre la sanación emocional a través de la relación espiritual con los pacientes. Bueno, entonces acá vamos a empezar y si querés vos contar cómo vas a empezar a contarnos para introducir el tema y yo te voy a ir haciendo algunas preguntas y en algún momento. Perfecto, gracias por la invitación, Noelia. Y nada, pues el tema de la sanación emocional es un tema pues bastante amplio, bastante complejo. Me encantó el en vivo que hiciste, lo escuché y créeme que me pareció súper centrado y súper claro. Y pues bueno, precisamente partiendo de allí, de lo que hablaste, a mí me parece que poder continuar profundizando en este tema desde esos diferentes enfoques me parece genial. Y hay un enfoque de las emociones que a mí me parece súper interesante y que es decir, hay diferentes enfoques, y hay unos enfoques que dicen que hay emociones positivas y hay emociones negativas, ¿cierto? Y el enfoque desde donde yo trabajo, que también es cognitivo-conductual, pues desde allí no hablamos de emociones positivas y negativas, hablamos de emociones, ¿no? Entonces, de hecho, el cuerpo humano viene dotado de emociones porque nosotros somos mamíferos. Es decir, tenemos las características propias de un mamífero. Y una de esas características del cerebro mamífero es la capacidad para sentir emociones. Entonces eso quiere decir que un perro, un gato, una vaca, un elefante, una ballena o un delfín, todos ellos mamíferos, poseen capacidad para sentir emociones. Ahora, el tema es ¿y para qué sienten emociones los animales? Es decir, si pensamos, ya ahora nos pasamos a la parte espiritual, si pensamos que existe una creación, ¿sí? Existe un ser superior que creó todas las cosas, y dentro de eso que crea animales, nos crea a nosotros y nos crea a nosotros con esas características muy mamíferas. ¿Para qué creó las emociones en los animales? ¿Cierto? O sea, ¿para qué crea las emociones en los mamíferos? Y pues bueno, la respuesta es, muchas respuestas, pero la que a mí me parece que es fascinante es el crea las emociones para que los animales tengan esa capacidad de adaptarse al ambiente, ¿no? Entonces, es como una herramienta que les permite a los animales moverse. Nos instala el miedo, le instala el miedo al perro, a la cebra. ¿Para qué? Para proteger su vida. Si un animal no siente miedo, no protege su vida. Entonces, ¿qué sentido tiene el miedo? ¿Cuál es el objetivo del miedo en un animal? Protegerse de un peligro, de una virtual amenaza o de una real amenaza, ¿no? Cuando la cebra ve al león y el león se le viene encima, la cebra corre. ¿Por qué? Porque está en peligro, ¿no? Entonces, afortunadamente ella tiene esa emoción y así protege su vida y las otras cebras también corren por su vida. Y así todos los mamíferos hacemos lo mismo. Y bueno, así podríamos hablar de cada una de las emociones. Digamos que ahí, dependiendo de la teoría, van a hablar de 1, 5, 7 emociones básicas, pero bueno, realmente emociones básicas, la alegría o el placer, la tristeza, la ira, el miedo, el dolor
y etcétera, etcétera. ¿Mm? Todas ellas tienen una función adaptativa, es decir, nos permiten adaptarnos. Entonces no podríamos hablar de emociones buenas o emociones malas, porque todas las emociones nos sirven. ¿Mm? Pues la alegría, que desde algunas teorías, otras teorías, podríamos asimilar con el principio de placer del que hablan las corrientes psicodinámicas. ¿Mm? Pues el principio de placer es importante. ¿Por qué? Porque pues permite la conservación de la especie, ¿no? O sea, gracias a que hubo una especie, a que un género desea interactuar con otro género para la procreación, para prolongar la vida, una explicación de las muchas explicaciones que tiene el sentido de la alegría, del disfrute en los mamíferos y en los seres humanos. Y así cada una de las emociones, no me voy a detener en ellas, pues por tiempo, porque me interesa más como ir a lo que plantea el título de lo que plantea, ¿no es cierto? O sea, sanación emocional desde la relación. Ahí va la pregunta que yo te iba a hacer. Justo. Claro, ¿por qué planteas en el título, por qué dices de una relación, que una relación espiritual puede sanar emocionalmente? Claro. ¿A qué? Claro. A ver, ¿cómo se Claro. Entonces, porque es muy curioso. De hecho, cuando yo propuse el tema, pues yo decía, yo quiero decir algo, pero ¿cómo lo digo en pocas palabras? Y no me salieron pocas, me salieron estas, ¿no? Entonces dije, bueno, ok, lo voy a explicar cuando lo diga. Y es que, claro, efectivamente sí es posible sanar las emociones. ¿Por qué? O sea, porque aquí está, sanación emocional, o sea, las emociones es susceptible de sanarlas, y es susceptible de sanarlas de muchas formas, pero una es desde una relación, y desde una relación de tipo espiritual. Pero, ok, es posible sanar las emociones, ¿por qué? Porque es que las emociones se aprenden, y esta es una de las características que las personas creemos que venimos con unas emociones, ¿no? Yo soy así, ¿no? Yo soy de mal genio, yo soy impulsiva, yo soy miedosa, yo soy, ¿no es cierto? O sea, y creen que son sus emociones, como tú decías, ¿no? Yo no soy mis pensamientos, como lo decías en tu video. Tampoco. Entonces, claro, Sí. Exacto, tampoco soy mis emociones, ¿no es cierto? No soy eso. Sin embargo, yo creo que sí, yo soy así. No somos así. Aprendimos a comportarnos, aprendimos a reaccionar así. No, pero yo no recuerdo haber aprendido, no recuerdo que nadie me haya enseñado la alegría o que me haya enseñado la tristeza. Listo. Entonces, todos los animales, todos los mamíferos tenemos capacidad emocional. Es como si tuviéramos en el computador, el ordenador, bueno, no sé cómo lo llaman los diferentes países, pero el computador, el ordenador, tiene su software y su hardware. Y ese software lo traemos todos tenemos un cerebro capaz de emocionarse, capaz de sentir la alegría y la tristeza. Pero ¿ante qué nos vamos a emocionar? ¿Ante qué vamos a sentir alegría? ¿Ante qué vamos a sentir tristeza, miedo, ira, etcétera? Eso lo vamos aprendiendo con la cultura, por un lado, pero también lo vamos aprendiendo con lo que va ocurriendo en nuestras vidas, ¿no? O sea, con lo que va aconteciendo, con las situaciones que me van ocurriendo. Entonces, esas emociones van a ir fijándose, la forma como yo reacciono ante el ambiente, gracias a eso que me ha ido ocurriendo. La psicología ha comprobado que ya inclusive desde el vientre materno, nosotros estamos aprendiendo cosas y estamos aprendiendo emoción. Entonces, claro, esto se aprende. Y hay una premisa en conductismo, perdóname, me voy ahora al conductismo, pero hay una premisa de la psicología conductista que es todo lo que se aprende se puede desaprender. Y eso es maravilloso. Maravilloso. Y eso, claro, porque entonces, si yo aprendí algo, lo puedo desaprender, puedo aprender una nueva cosa, puedo sacar ese aprendizaje e insertar una nueva, como un computador, lo mismo, un software que no permite. ¿Qué me dices? Que así funciona nuestro cerebro, como un ordenador.
así funciona, así funciona. Entonces yo instalé unos programas, pues los puedo desinstalar, pero es que yo no recuerdo haber instalado esos programas. Ok, listo, lo que pasa es que vamos instalando programas consciente e inconscientemente. Entonces aprendimos un nuevo idioma, ese idioma lo aprendemos conscientemente, ¿no? Y hacemos una serie de ejercicios, una serie de prácticas. Pero hay muchas cosas que aprendemos inconscientemente. De hecho, muchas de los comportamientos morales, lo bueno y lo malo, se va codificando sin darnos cuenta en la medida en que vamos viviendo nuestra vida con nuestra familia, con nuestros amigos, etc. Y esos aprendizajes van entrando y van quedando ahí fijos. Entonces, si yo lo puedo desaprender, eso quiere decir que lo puedo cambiar. Ahora, el tema es mis emociones, la forma como yo aprendí mis emociones, pueden en este momento estar afectándome negativamente, ¿no? Entonces ser muy ansiosa, vivir estresado, vivir con angustia, vivir muy triste y muy abatido, en fin, ¿no? O sea, mis emociones en este momento me están metiendo en problemas, siento que hay un desequilibrio emocional. Entonces, ¿en qué consiste la sanación emocional? En equilibrar mis emociones. Es decir, voy a hacer que esos programas realmente me ayuden para lo que están diseñados. Entonces, que el miedo esté y que yo experimente miedo cuando realmente haya una situación peligrosa. Porque es que no podemos decir que el miedo sea malo. O sea, el miedo se va a ser malo en la medida en que obstaculice, en la medida en que se convierta en un tropiezo para mi bienestar, para mi relación con las demás personas, ¿no? Para poder convivir con los demás. Entonces, desde allí es que explicamos esto de esto se puede aprender, se puede reaprender. Ahora, ¿por qué la relación? ¿No? Entonces, ¿cómo aprendemos nosotros las cosas? Nosotros las aprendemos porque, volviendo al tema espiritual, si nosotros entendemos que hay un ser que creó todo el universo y que me creó con emociones, me creó relacionándome con mi entorno. De hecho, creó todo el universo relacionado entre sí. Todo se relaciona con todo y se establecen una serie de relaciones. Y ahorita estamos pues, entendiendo el tema de la ecología, entendemos las grandes relaciones que existen entre nuestras acciones y el clima, y cómo los árboles, si talamos los árboles, entonces vamos a producir unos daños al sistema del agua, etcétera, etcétera. O sea, comprendemos que existen unas relaciones entre todos. Eso quiere decir entonces que yo aprendí mis emociones en relaciones que empecé a establecer con el ambiente. O sea, son mis relaciones las que produjeron una serie de programaciones en mi cabeza, conscientes e inconscientes. Pues entonces, si en las relaciones que yo sostuve, que algunas de ellas pudieron ser traumáticas, que algunas de estas relaciones con mis padres pudieron ser traumáticas porque mis padres, hombre, también tenían sus propios problemas emocionales, me tuvieron, y pues cómo se relacionaron conmigo, pues desde los problemas emocionales que ellos tenían, y pues siguieron toda esa cadena de situaciones de malos manejos en la relación. Entonces, pues claro, mis padres generan sin querer, porque seguramente muchos tuvimos padres muy querendones, muy amorosos, o sea, muy queriendo hacer las cosas muy bien, y sin embargo hicieron barbaridades, ¿no? O sea, queriendo hacer las cosas bien. Hace poco, en un chat de un grupo de amigos, ponían una foto de una mamá pegándole pantuflazos a un niño y diciendo que no, que esa es la forma como antes se educaba muy bien, y mire cómo no salimos malas personas, ¿no? Entonces, ok, listo,
digamos que no fuimos delincuentes, ¿sí? Pero la cantidad de traumas que se producen por el maltrato físico de los padres de familia también es evidente, ¿no es cierto? Entonces, claro, la famosa pantufla que educó a muchas generaciones en Latinoamérica, porque creo que también se usa pantufla en otras partes de la palabrita, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pues claro, sí, pero es que así se educaba. Pues sí, esa es la forma como entendían nuestros padres, que era la educación, pero pues también nos empezamos a dar cuenta la cantidad de problemas que generó la violencia que producían nuestros padres en nosotros. Pero yo no odio a mi papá y a mi mamá, no, por supuesto que no. Pero sí generó en mí una serie de cosas que si yo me detengo y me pongo a pensar con calma, hicieron una cantidad de cosas que producen hoy las reacciones emocionales que... Ok, entonces, en las relaciones se producen estos desequilibrios emocionales y por lo tanto en las relaciones se pueden equilibrar. Hay algo que definitivamente equilibra psicológicamente, emocionalmente a una persona, y es el amor. O sea, claro, por eso mi mamá me amaba pero me pegaba, ok, listo, pero es que vamos a entender el amor, ¿sí? Como una más que una emoción. Vamos a entender el amor como eso que produce en mí la sensación de protección, de seguridad, de confianza, ¿sí? Es decir, esas actitudes que pues en términos generales, si hablamos de amor, podemos hablar del amor como un sinónimo de servicio. Y si hablamos de servicio, entendemos como satisfacer la necesidad del cliente. Perdóname que me fui parecía que me estuviera yendo por el lado de la psicología de las organizaciones, de las empresas, pero es que esa teoría aplica muy bien para el manejo adecuado de las emociones. ¿Por qué? Porque amar es servir y servir es atender, satisfacer la necesidad del cliente. ¿Para qué necesita mi cliente? Ahí es donde está lo interesante. Entonces, cuando yo me siento amado, es decir, cuando a mí me satisfacen mis necesidades, ¿sí? Cuando yo siento que están prestándome atención, que es una de las primeras necesidades del niño, o sea, que yo soy importante para una persona, pues en la medida en que a mí me brindan amor, que yo me siento amado, eso empieza a regular todo mi sistema. O sea, no existe una relación más poderosa que una relación amorosa, una relación de amor entre las personas. O sea, si yo quiero ayudar a sanar a alguien, la mejor actitud que yo puedo tener con la persona que quiero que se sane es amar. ¿Y qué significa amar? Léete teoría sobre servicio al cliente y ahí vas a entender claramente qué significa amar. Amar no es dar y dar y dar y dar y dar y dar, porque no, si una mamá empieza a dar y a dar y a dar, desaforadamente termina malcriando a su hijo, ¿no? Entonces tampoco es dar simplemente así, porque él pidió, porque lloró y yo voy dando. No es eso. Es dar lo que la persona necesita. Ok, entonces, la relación, entonces, esa sanación emocional desde la relación espiritual, lo planteo, ¿por qué? Porque con muchas personas que yo he atendido en consulta psicológica, pero también en acompañamiento espiritual, bueno, yo olvidé presentarme, claro que nos habíamos presentado en un podcast anterior, pero de todos modos me presento, yo soy psicólogo, tengo más o menos 25 años de experiencia como psicólogo, un poco más, y más o menos 20 a tantos años de experiencia como acompañante espiritual, como acompañante de ejercicios espirituales. Entonces yo he podido hacer seguimiento a personas, apoyar procesos, no solo de personas, sino de grupos, y en todo ese caminar he podido constatar lo que dice la teoría.
tanto psicológica como espiritual. Y aquí la espiritualidad y la psicología se unen, porque la espiritualidad nos dice, la fuerza más poderosa es el amor, pero la psicología nos está diciendo, si usted quiere educar y si usted quiere que su hijo crezca equilibrado, necesita generar una relación amorosa, de lo contrario no lo va a lograr. Entonces, psicología y espiritualidad se unen ahí, no hay nada que hacer. El amor es vital. Ahora, ¿cuál es la relación? Esa relación espiritual que yo propongo allí es una relación con una persona muy especial. ¿Cuál es esa persona? Esa persona es a la que llamamos, las que algunas religiones llaman Dios, o el creador, o el ser supremo, o no sé, o el, ¿cómo dice? Universo. El universo, o sea, como lo quieras, ¿no? El campo de la conciencia pura, lo llaman desde otra parte, desde las religiones judeocristianas lo llaman ese Dios o ese Jehová, desde el cristianismo lo llamamos Jesucristo. Yo pertenezco pues a esa vertiente, pero pues eso no quiere decir que yo no esté abierto y no entienda que la espiritualidad está por encima de las religiones. Lo importante es entonces establecer relación con ese ser que claramente habita en nosotros. O sea, es un ser que está en todas partes, que está en todo el universo, y si está en todo el universo, está en mí. Y yo soy parte de él. Entonces, si está en mí, la primera relación que yo debo sostener y con la que tengo que generar un vínculo muy fuerte es conmigo mismo, ¿no? O sea, es yo amarme a mí mismo, pero si nosotros logramos entender que nosotros somos mucho más que mi ego, soy mucho más que mis pensamientos, soy mucho más que mis emociones, hay algo más profundo en mi interior, y es ese ser espiritual, ese Dios que habita en mí. Si yo logro establecer esa relación con ese ser es amor puro, realmente es la fuente del amor. Entonces, si la psicología me está diciendo, venga, a usted lo equilibra, emocionalmente lo equilibra el amor, y las personas muchas veces no sabemos amar, entonces, complicado tratar de que una persona me equilibre psicológicamente, o que un grupo de personas me equilibre psicológicamente. Lo hacen, hay grupos de apoyo que me ayudan, y efectivamente, y hay personas que son muy hábiles, que ya han desarrollado su capacidad de amar, y perfecto, pero hey, si yo quiero realmente producir y estar, y empezar a equilibrarme yo a mí, hombre, en vez de estar buscando quién me ame, venga, alguien me ama, por favor, necesito que alguien me ame, perdón que le pegan al trípode. Sí, necesito que alguien me ame, por favor, o sea, nada, o sea, dejemos a las personas, cada uno en su proceso, el que quiera amarme me ama, y el que no importa, dejémoslos tranquilos, pero sí es importante que empiece a amarme a mí mismo. Decías esto, ¿no? Y pensaba, ¿no? Que qué importante lo que traes, porque es parte de la sanación, el que la persona logre ese amor propio, esa conciencia que decís tú, de que está todo dentro de sí mismo, ese amor puro, para no esperar que llegue de afuera, porque a veces esto que vos decís es así, ¿no? Es como se espera de afuera que llegue eso, y es de adentro. Es de adentro. Entonces, a ver, si yo logro establecer esa relación conmigo mismo y principalmente con Dios, entonces yo empiezo a reconocer a ese ser que me ama. Ahora, acá viene la pregunta interesante, que voy a irme también a lo que tú decías en tu intervención pasada. Y es que mis pensamientos generan mis emociones. Es decir, lo que yo pienso está interactuando con mis emociones.
aquí hay algo importante, y es nuestros pensamientos proceden precisamente de nuestro cerebro, o sea, de ese computador, ¿no es cierto? Lo aprendimos de nuestras relaciones, pero no todos. Hay pensamientos que provienen de nuestra zona espiritual, y nuestra zona espiritual se compone de dos, ¿sí? Se compone de, voy a hablarlo en términos judeocristianos, se compone del Espíritu de Dios, ese espíritu creador, ese espíritu que da vida, pero también se compone de esa ausencia de Dios, ¿sí? Es decir, esa fuerza negativa, esa fuerza oscura que va en contraposición. Entonces tenemos dos tendencias en nosotros, una que nos lleva al amor, a la vida, a la seguridad, que nos lleva a sufrimiento, que nos lleva a hacernos sentir poca cosa, a hacernos sentir inseguros. ¿Okay? Entonces, Carlos, un minutito, un poquito y quedó más lenta la red, se ve, y no se escuchó claramente tu idea. Estabas hablando de la diferencia entre los pensamientos de tipo psicológico, me parece, de los de tipo espiritual. O sea, estabas trayendo eso y quedó cortado, te digo por las dudas para que lo puedas repetir si es posible. Ok. Entonces, sí, estaba diciendo que acá está lloviendo durísimo, de pronto se me está dañando la señal, está cayendo un aguacero en Bogotá, Colombia, estoy yo. Ajá. Entonces, decía, los pensamientos que vienen del Espíritu de Dios, ¿sí? Estoy hablando desde el lenguaje judeocristiano, ¿sí? Esas dos fuerzas interiores. Hay una fuerza que viene del Espíritu de Dios, y esa fuerza, ¿a dónde nos lleva? Nos conduce al amor, nos conduce a la vida, a la verdad, nos conduce a la paz interior, nos conduce a la armonía. La otra fuerza, que es la ausencia del Espíritu de Dios, que se ve, si esta fuerza es luz, esta fuerza es oscuridad, ¿sí? Son dos fuerzas opuestas. Y esa fuerza oscura la podemos percibir como lo contrario, es decir, en vez del amor nos lleva al egoísmo, a centrarnos en nosotros mismos, nos lleva al sufrimiento, nos lleva a la angustia, en vez de la paz, la angustia, en vez de la vida, a hacernos sentir como que esto ya no tiene sentido, etcétera, etcétera. Bueno, son de esas dos fuerzas que están ahí. Pero resulta que estas dos fuerzas producen también pensamientos en nosotros. Entonces, digamos que tenemos tres tipos de pensamientos. Los pensamientos que vienen de Dios, los pensamientos que vienen de la fuerza opuesta a Dios, y los pensamientos que vienen de mi psicología, de todo lo que he aprendido en mi historia, ¿no es cierto? ¿Cómo diferenciarlos? Porque claro, ahí está el punto. Yo cómo sé que me estoy relacionando con Dios y no conmigo mismo. ¿Cómo sé que yo no estoy hablando yo con yo? O sea, con mi psicología únicamente. Yo lo sé cuando en mí empiezan a brotar precisamente esos pensamientos que me producen amor. Voy a dar un ejemplo para entender, para que medio se entienda, porque esto explicarlo es muy complicado. Explicar las cosas espirituales es muy complicado. Es más fácil experimentarlas, ¿no? Y por eso el tema de hacer ejercicios espirituales, de hacer retiros espirituales, de estar en prácticas espirituales, desde allí es mucho más fácil que las personas puedan comprender conceptos espirituales. Pero ha ocurrido muchas veces que una persona dice, yo cuando a mí me piden que piense en mi pasado, yo no quiero pensar en mi pasado, ¿okay? Pero tenemos que ir a tu pasado porque ya hay algo que está afectándote en el presente. No, es que de solo pensar en ese personaje, uy, no, yo lo odio, yo deseo matarlo, yo lo odio, yo me siento muy mal, yo me siento terrible. Ok, listo. Entonces, cada vez que yo pienso en mi pasado, en esa persona, me siento muy mal, lloro, me siento como sucio. Pero cuando estoy en un momento de meditación, estoy haciendo un momento de oración, estoy haciendo un ejercicio espiritual,
de perdón, de sanación, ¿m? Y me invitan a pensar en esa persona. Y de pronto yo empiezo a sentir lo que normalmente siento por esa persona. Pero curiosamente en mi interior empieza a surgir bueno, claro, pobrecito este personaje, ¿qué se podría esperar si los padres de él lo trataron peor de lo que me trataron a mí? ¿Sí? Y empiezo yo a decir, ven, ¿cómo así que pobrecito? ¿Sí? O sea, empieza a surgir misericordia por ese victimario, o sea, por esa persona que me hizo daño. Ese no soy yo. Y las personas lo dicen, este no soy yo, o sea, yo no, o sea, sentir deseos de perdonar a este personaje, no. Allá está brotando de mi interior, de esa zona espiritual, esa fuerza que me puede llevar a perdonar y desde allí sanar esa parte de mi historia. Entonces es eso, o sea, hay pensamientos que yo sé que no vienen de mí, pero que sé que vienen de Dios. ¿Por qué? Porque empiezan a producir paz, seguridad, confianza, me llevan al amor, me llevan al perdón, me llevan a la luz, me llevan a encontrar caminos nuevos, salidas, ¿no? Y ahí empezamos a decir, estoy entrando en contacto con esa parte mía que yo sé que es luz y que va a dar luz y que va a ayudar a hacer luz en los demás. También se me puede surgir la otra fuerza, la fuerza oscura, que me va a llevar a sentir cosas mucho, mucho peores de los que normalmente sentía. Yo no solo lo odio, sino que quiero matarlo. Ahora sí, quiero destrozarlo, pero también digo, pero ese no soy yo, o sea, toda esta fuerza oscura tampoco, ¿no? Porque es que yo no soy así, o sea, sí, yo me he sentido muy mal, pero tampoco. Y ahí entonces uno empieza a hacer, y a eso le llamamos discernimiento espiritual. Yo podría seguir hablando, ¿sí? pero sabes que por tiempo... Muy interesante. No, estamos bien de tiempo, ¿eh? Muy interesante traes el discernimiento espiritual. Exacto. Poder conectar con esos pensamientos espirituales. Y pusiste un ejemplo sobre la misericordia cuando hay una situación, por ejemplo, muy dolorosa de alguien que vivió una situación, un daño que sufrió y que, bueno, precisamente lo que decís ahí es conectar con esa parte de misericordiosa, de conectar también con la historia de vida de esa persona que también lo dañó, que también está dañada, ya sea traumas y distintas situaciones, y a veces comprender esto de las historias personales de la otra persona ayuda a poder llegar a esos pensamientos espirituales. Es lo que tú estabas trayendo y quería poner en palabras así para que también se pueda entender capaz, ¿no? En esto de cómo lograr llevar a la persona también a lograr esa misericordia. Pensaba un poquito, ¿no? En eso. Exactamente. Entonces, mira, esa habilidad tiene un nombre, se llama discernimiento espiritual, ¿no? O sea, las personas que quieran, bueno, ¿y eso cómo se hace? Pues nada, pues buscas el tema discernimiento espiritual y ahí encuentras en internet cualquier cantidad de información. En mi página de YouTube, ahí tengo unos videos, trato de hacerlo lo más claro posible para que las personas puedan entender qué es esto del discernimiento espiritual. Pero aquí hay algo, digamos que hay dos elementos que yo quiero dejar como elementos que nos ayudan en ese proceso de sanación en la relación. Y es que cuando yo entro en relación con Dios, lo primero que hace Dios, que es amor, lo primero que hace es entrar a decirme, yo te amo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa yo te acepto tal y como eres. Tal y como eres. Entonces, aquí hay un primer elemento que a mí me parece importante, que las personas que están viendo este video y quieran iniciar un proceso de sanación de sus emociones,
entiendan que el primer paso, cuando yo sé que estoy relacionándome con Dios, es porque ese Dios es misericordia y ese ser me creó tal y como soy. No, pero es que yo hago cosas terribles y yo siento unas cosas que no. O sea, si yo te contara, Carlos, no, ni para qué te cuento. No me interesa que me cuentes. ¿Por qué? Porque yo sé que todos los seres humanos tenemos emociones y todos los seres humanos somos desequilibrados, todos. No, pero yo, no, si te contara, no, todos somos desequilibrados y necesitamos equilibrarnos. Y cuando entramos en relación con Dios, es lo primero que nos dice: yo te amo. O sea, tal y como eres, con los desequilibrios que tengo. Pero es que los míos son más graves que los de los demás. Con los desequilibrios que tengo. Él me ama y me perdona tal y como soy. Por tanto, la primera invitación que necesitamos comprender nosotros los seres humanos es que si ese ser que desde algunas religiones entienden como: si yo actúo mal, me va a castigar, me va a apachurrar y me va a desaparecer. Bueno, si ese ser que sabemos que podría tener todo ese poder, pero no lo va a hacer, porque no le interesa, porque pues si Él es amor, lo que nos quiere es ayudar a ser felices, no estás actuando mal, entonces te voy a condenar al infierno. Esa es una comprensión muy compleja del verdadero Dios que están tratando de presentar las religiones, que la religión judeocristiana también presenta, y es un Dios misericordioso, ¿sí? Que bueno, otras vertientes religiosas lo enseñaron de una manera totalmente equivocada. Ok, listo, pero ese verdadero Dios que es espiritual te está diciendo: es importante que tú te ames. Es decir, el primer paso: me acepto tal y como soy. Pero yo cómo voy a aceptar tanto error, yo cómo voy a aceptar tanta miseria, yo cómo voy a aceptar tanto. Es el primer paso. Mira, el primer paso para generar un cambio es la aceptación. Si yo no me acepto, no voy a poder cambiar. O sea, no estamos diciendo: acéptate y sigue sufriendo. No, acéptate y sigue haciéndole daño a los demás. Tampoco. Es acéptate para que puedas empezar a transformar, para que puedas empezar a cambiar, para que dejes de hacer daño a los otros y para que dejes de hacer daño a ti mismo. Pero el primer paso es aceptarse. De lo contrario, no lo voy a lograr. Claro. Yo recuerdo una persona con la que empecé el camino espiritual. Esta persona decía que también es psicólogo, pero pues la premisa era espiritual, pero la psicología también lo dice, ¿sí? Y es: todo aquello contra lo que luchas se convierte en tu enemigo. Todo aquello contra lo que luchas se convierte en tu enemigo. Es decir, si tú luchas con tu personalidad se convierte en tu enemigo. Si tú luchas con tu figura física se convierte en tu enemigo. Si tú luchas contra ese gordito, la llantica que me sale por aquí, ¿no es cierto? Pues entonces, si yo lucho contra ella se convierte en mi enemiga, ¿sí? Y todo el tiempo es una llanta aquí, ¿no? Y es el tema de la llanta. ¡Ey! Espérate, cálmate. Pero, ¿y usted quiere que yo siga con esa llanta ahí, con ese gordo ahí? No, lo vamos a cambiar, pero lo primero que tenemos que es aceptarlo. Ya, así soy. ¿Para qué? Para empezar a transformar. Lo mismo sucede con mis emociones. O sea, la mejor forma para yo poder transformar mis emociones, para permitir que en esa relación de amor con Dios, Él me sane, es aceptar que Dios me ama y aceptar ese amor. Es decir, aceptar que soy amado, no por las cosas buenas que hago. Aceptar que soy amado porque soy amado incondicionalmente. Incondicionalmente es: te amo porque sí. Es decir,
como nosotros los papás amamos a nuestros hijos o las mamás, Ujú. ¿sí? Nosotros no amamos a nuestros hijos porque hacen, ay, pero es que mira, es que es un duro, es que mi hijo es el mejor de todos, es que actúa todo bien. No, uno ama a sus hijos porque son sus hijos, punto. ¿Sí? Ay, que hicieron el dibujito y le entregan a uno de esos mamarrachos, esos dibujos todos ahí que pues uno mirando, pues, está deforme, eso es una cosa deforme, el niño chiquitico. Pues sí, fue su primer dibujo, pero fue su dibujo, y yo, espectacular, ¿no es cierto? Pero qué espectacular, es un dibujo todo feo, mira, hay unas técnicas, si quieres le enseñamos técnicas a tu hijo para que dibuje mejor. No me interesa que le enseñemos nada, o sea, es el dibujo, punto. O sea, en lo que mi hijo hace para mí es lo máximo. Así nos mira Dios. Lo que nosotros hacemos para Dios es lo máximo. Pero mira las embarradas que está haciendo. Ay, para él son lo máximo. No, pero es que es malo que sea. Para él es lo máximo, pero ok, él quiere que cambies una serie de cosas y quiere que cambie. Y Dios quiere que cambie. Pero no a la fuerza ni a las malas. La invitación que yo hago en este momento es a que cuando yo sienta esa emoción, eso que estoy experimentando que quiero cambiar, llamo a Dios en la imagen que tú tengas de Dios, la forma como tú te relacionas con Dios, que lo llames y lo invites a hacerse presente en ese momento en el que estás sintiendo esa emoción. No que la ocultes. Ay, no, es que qué pena con Dios, Él es todo bueno, Él es todo luz, Él es todo amor, y yo estoy experimentando deseos de matarme. No, yo mejor me alejo de Él, estoy experimentando una tristeza profunda, un odio, no sé qué estás experimentando. Ven, tráelo, y deja que esté contigo, y que te acompañe ahí, en ese momento en el que estás sintiendo. Y si te das el permiso de dialogar, de establecer un diálogo, una relación, pues deja que te hable, deja que se comunique contigo. ¿Cómo ve él esta situación? No sé. Bueno, pero permitirse estar presente, sentir lo que siento y hacer lo que, pues, si es que no me pude controlar haciendo una cosa que no quiero hacer, pero pues, dale, pero que él esté presente. Ay, pero eso es ser descarado ante Dios. Sí, porque es que Él lo sabe. Él lo sabe. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué me oculto? Más bien lo traigo y dejo y le digo, ven, ayúdame a cambiar esto porque yo no lo logré. O sea, yo he tratado de controlar esto, he tratado de cambiar esto, he ido a 500 psicólogos, he ido a una cantidad de cosas y ninguna me ha funcionado. Listo. Si tú te relacionas con ese ser te va a transformar por dentro. Lentamente, en forma de proceso, pero lo va a hacer. Consejo final. Resulta que, como tú lo decías en esa oportunidad, en tu podcast, los pensamientos vienen y la idea es que si llega el pensamiento, hombre, ese pensamiento me está haciendo sufrir, ese pensamiento me está haciendo sentir mal. ¿Yo para qué lo conservo? ¿Yo para qué me quedo dándole vueltas a ese pensamiento que me está haciendo sentir mal? ¿No? Entonces, pues la invitación es a dejarlo a un lado, o sea, suelta ese pensamiento, vete con otro pensamiento. Claro, ese ejercicio es súper valioso, lo plantea la psicología cognitiva, los cognitivos conductuales. Invitamos a las personas a que no se queden con pensamientos negativos, con pensamientos que te hacen sufrir. Búscate otro pensamiento, oye, y cámbialo, repiénsalo, aleja los pensamientos. Dime. Ahí va, esto que decís cuando hablé en el vivo de mindfulness, que es conciencia plena, es poder ser el observador y la observadora de tus pensamientos y dejarlos pasar como nubes en el cielo, ¿no? Como las nubes pasan, dejarlo ir y no quedarnos ahí en ese pensamiento que nos está haciendo sentir mal. Exacto. Entonces, un tip adicional a ello es, si yo tengo un pensamiento que me produce una determinada emoción y empiezo a masticarlo y me quedo con él y le doy vueltas,
ese pensamiento se empieza a agrandar, mi emoción empieza a crecer, mi pensamiento entonces se vuelve más grande, mi emoción se vuelve más grande, mi pensamiento entonces se vuelve más grande. Es decir, es un círculo vicioso, un círculo vicioso en el que caemos. Entre más pienso, más siento, entre más siento, más pienso, entre más pienso, más siento, y terminamos no pudiendo deshacernos de ese pensamiento. ¿Por qué? Porque ya está tan grande. Entonces yo le llamo el efecto bola de nieve. El pensamiento empieza pequeñito, como una semillita, pero si yo lo consiento y me quedo ahí dándole vueltas, él va creciendo, con mis emociones, con mi emocionalidad, él va creciendo a tal punto que ya se me vuelve tan grande como una casa, y a ver si tú puedes quitarte esa casa de encima. Va a ser muy complicado, a ver si dejas pasar ese pensamiento. Ya, te quedaste anclado ahí y es muy difícil. Entonces la invitación es a que tú has vivido contigo toda tu vida, y por lo tanto aquí lo que importa es lo que tú dices, que aprendas a ser un observador de tus pensamientos y de tus emociones, y te des cuenta qué tipo de pensamiento es el que me produce a mí una emoción, y entonces, listo, ya ese pensamiento varias veces me ha producido tremendas emociones y he quedado anclado y atorado en una emoción ahí durante no sé cuánto tiempo. Entonces ahora la idea es que tú tomes ese pensamiento cuando esté pequeñito, y allí, pequeñito, es fácil quitarlo. Déjalo pasar. Pero si tú te quedas con él y lo masticas, pues se te va a agrandar. Entonces, no permitas que el efecto bola de nieve ocurra. Apenas llegó ese pensamiento, por favor, no te quedes con él. Llama a un amigo, llama a una amiga, ponte a hacer otra labor, ponte a hacer oración, meditación, sal a hacer ejercicio, es decir, pero no te quedes con él. Pero es que, Carlos, si es cierto lo que yo estoy pensando, es que yo no debía haber hecho eso. ¿Cómo te hace sentir ese pensamiento? No, pues mal, terrible, pero es cierto. Pero ¿cómo te hace sentir mal? Entonces ya, suéltalo. Pero es que si yo hubiera actuado de una manera, ¿cómo te está haciendo sentir el pensamiento muy mal? Ya, suéltalo. Pues, Cuando seas capaz... Es poder elegir eso que decís, ¿no? Está buenísimo. Poder ser libre de elegir. Elijo los pensamientos, y entonces, si yo soy capaz de salirme de allí y empezar a buscar un pensamiento que vea esa realidad de una manera diferente, de una manera más tranquila, me quedo con ese nuevo pensamiento que está viendo la misma realidad, pero la está viendo haciéndome sentir de una manera diferente. Bueno, yo dejaría ahí. Buenísimo, me encantó la charla contigo, siento como un compañerismo, ya no te conozco todavía presencialmente, pero es como si te conociera, y fue muy ameno escucharte, muy claro todo lo que pudiste decir, además desde el corazón se nota el amor que pones en tu trabajo, y bueno, agradecida, y bueno, y a seguir también con estos intercambios tan lindos, porque yo aprendo muchísimo, me encanta. He aprendido muchísimo de los otros conferencistas. Definitivamente creo que esta es una experiencia valiosa, ¿no? Desde diferentes disciplinas, poder compartir lo que hemos aprendido, lo que hemos encontrado en nuestra experiencia, y poderlo compartir entre nosotros me parece genial. A mí también, me encanta. Acá también contamos con médicos integrativos, en algún momento van a haber charlas también de los médicos integrativos para todos los que nos están escuchando. Carlos es psicólogo, yo también, y bueno, estamos compartiendo diferentes temas. También está bueno que la gente nos pueda decir qué les gustaría escuchar, a veces también eso lo planteo, ¿no? Porque de repente hay personas que les gustaría escuchar de ciertos temas o aprender un poco más de ciertas interrogantes, ¿no? Que tienen que ver con la psicología o la medicina o la espiritualidad, y cómo también la espiritualidad la trabajamos con nuestros pacientes, que es una dimensión del ser humano muy importante que la tenemos en cuenta en nuestros trabajos. Bueno, entonces, para comunicarse contigo, ¿querés pasar algún tu Instagram o tu canal de YouTube como para encontrar más contenido? Sí, yo creo que el canal de YouTube, digamos que le tengo más contenido al canal de YouTube que a Instagram. Realmente Instagram he subido muy pocas cosas. En YouTube tengo organizado el canal, tengo organizado algunas listas de reproducción, y se llama igual que en Instagram, Carlos Maecha PIE. Carlos Maecha PIE, y ahí encuentran el canal, encuentran varios cursos
cursos, en fin, encuentran cosas que yo creo que a mucha gente le puede servir. Buenísimo, entonces. Muchas gracias, Carlos. Nos Con estamos mucho viendo. gusto. Listo, perfecto. Chao, chao.